El Candil, con Ángel Luis Arija. Quiero que veas el atardecer, cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Que tengas el mundo a tus pies y también de montera, que sepas seguir las pisadas sabiendo el peaje que tiene. Buenas noches, queridos amigos de Radio María, buenas noches a todos los candileros, bienvenidos nuevamente a este programa del Candil, dirigido por mí, también tengo que decirlo alguna vez, creo que nunca he empezado así, pero sí, está dirigido por Ángel Luis Arija, un servidor que está aquí al micrófono en directo desde los estudios centrales de Radio María, acompañado por la bella Paloma Niño. Buenas noches. Buenas noches, Ángel Luis Arija, buenas noches a todos los oyentes y a todos los candileros, que espero que estén bien despiertos esta noche porque contamos con ellos como cada día que tenemos este programa del Candil para pues hablar de temas muy importantes. Como cada día, como cada mes, este es un programa mensual que, bueno, que tenemos el honor de llevar a cabo, de dirigir y de locutar en este programa y de tener a todos ustedes su participación en directo. Y este 17 de febrero, víspera de miércoles de ceniza, que, bueno, las comparaciones son odiosas, pero a mí es un día que me hace ilusión estar, porque si las vísperas siempre tienes eso, ¿no? Es como que estás preparándote para algo importante y no se puede comparar con otras fiestas, o sí, porque empezamos un tiempo de conversión, de cambio, y de eso queremos hablar de alguna manera, pues de ese cambio, no sabemos si es un valor, es un programa, como ya saben, de valores, que tratamos valores, pero podemos hablar de alguna manera del valor de iniciar un cambio, por así decirlo. O sea, no es, a lo mejor el cambio no es un valor en sí mismo, pero sí podemos hablar de ese valor de iniciar el cambio, porque, bueno, muchas veces ya lo sabemos, que los cambios cuestan, Paloma. En el sentido de que los cambios, pues muchas veces son buenos a pesar de que nos cuestan, pues les da ya ese valor, ¿no? Lo convierte ya en ese valor de poder, pues, transitar por el camino que el cambio nos va indicando y que nos lleva, pues, a algo mejor. Bueno, pues de eso queremos hablar, de eso y de, como dice Paloma, de los cambios que son buenos y a veces son cambios que duelen y no sabemos hacia dónde nos llevan, y en principio pensamos que, o queremos pensar que es para un cambio a mejor, ¿no? Pero los cambios que duelen a veces son necesarios para que nosotros avancemos, para que nosotros evolucionemos como personas con el fin de encontrar pues nuestra propia integridad como persona. Resulta, por ejemplo, muy curioso, que a veces lo hemos dicho aquí en esta frase en el Candil, que, por ejemplo, en la cultura oriental la palabra cambio se representa con dos ideogramas, como se suele representar, pues o pictogramas también en la literatura, pues, oriental, japonesa y de esa zona oriental, que ilustran dos términos, que son peligro y oportunidad. Parecen dos términos asimétricos, dos términos contradictorios, porque por un lado tú no ves una señal de peligro y a la vez de oportunidad cuando vas por la carretera, ¿no? Normalmente, básicamente lo relacionas con lo contrario, el peligro, con frénate y no lo hagas. Sin embargo, es cierto, no tienes que esperar a que comience la semana, por ejemplo, el lunes, o el 1 de septiembre o el 1 de enero, porque es una excusa que nos vamos poniendo. Pero también nos cuesta, de alguna manera, iniciar un cambio todos los días. Qué difícil es levantarte todos los días con ganas de cambiar. Sí. A mí me da, o sea, lo estoy diciendo y me está dando pereza, me está dando sueño hacerlo. Pero es una necesidad de afrontar la vida y de crecer. Y de afrontar, claro, un crecimiento. Uh-huh. Entonces, ¿por qué los cambios, Paloma, nos producen miedo, una incertidumbre? Claro, es un poco lo que tú nos estás diciendo, y es que todo ese cambio pues nos genera una sensación en la que a lo mejor pensamos que vamos a perder el control de nuestra vida,
que, pues por ejemplo, en la zona en la que estamos, pues es lo que solemos llamar la zona de confort, ¿no? Estamos en esa zona en la que pues parece que es como una burbuja, que si salimos de ella, pues puede ser amenazante, y entonces, sin embargo, lo que nos es conocido, pues nos tranquiliza, ¿no? Porque sabemos cómo tenemos que actuar, pues no nos saca precisamente de esa comodidad en la que estamos. Y sin embargo, pues qué triste es, ¿no? Quedarse en esa comodidad, quedarse en esa tranquilidad y no retarse para salir de ahí, producir ese cambio y, a pesar de la incertidumbre, a pesar del temor, pues salir hacia adelante y crecer, ¿no? Muchas veces nos aferramos a esa comodidad porque es ese terreno que conocemos y nos da como miedo salir, ¿no? Sin embargo, pues todo ese cambio en realidad es implica una dosis de valor, de valentía personal, pues nos tenemos que adaptar al entorno, tenemos que invertir nuestro esfuerzo, arriesgar nuestro bienestar y nuestra seguridad. Esa incertidumbre nos paraliza, pero sin embargo, si no damos el paso, pues nunca sabremos a dónde nos podría haber llevado ese camino, ¿no? Quizás pues en los primeros pasos que damos cuando empezamos un cambio nos tiemblan un poquito las piernas, pero en los siguientes pasos pues vamos ganando confianza. Hay que dar ese primer paso. Siempre me acuerdo de una máxima que decía: todo gran camino comienza por un solo paso. Es decir, tú cuando ves un camino completo dices, madre mía, ¿cómo voy a recorrer yo este camino? No, pues ese camino empieza por un solo paso, un pequeño paso. Y es un paso ahora, un paso después, un pequeño paso después, y así es como poco a poco pues se gestan los grandes cambios que en realidad pues nos traen mejoras en nuestra vida y nos llevan a crecer, ¿no? En muchos sentidos. Sí, porque el cambio se produce haciendo, o sea, como es un poco parecido a lo que estás diciendo de el camino. El cambio se produce caminando también, ¿no? A medida que has empezado a hacer luego leeremos... Sí, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Luego leeremos un cuento, si nos da tiempo, para que anecdotiza esto que estamos diciendo. Pero, claro, tú tienes que, para llevar a cabo ese cambio, empezar a hacerlo de alguna manera. ¿Cuándo lo empiezas a hacer? ¿Por qué lo quieres hacer? O tienes motivos suficientes para hacerlo, porque claro, como dices tú, puedes estar en una zona de confort. Ojo, puedes no necesitar el cambio, que a veces está muy bien como se está. Sí, no hace falta estar cambiando constantemente todos los días. Pero normalmente, si hablamos de la conversión, siempre vamos a necesitar un pequeño cambio diario. Siempre vamos a intentar, optar a la santidad de alguna manera, ¿no? Y entonces intentar ser un poco mejor cada día, porque seguro que a la perfección no vamos a llegar. Pues vivir esos valores de los que hablamos en este programa, esas virtudes, que esos son también pequeños pasos y que no hay que estar quietos, ¿no? Como también otra frase que he oído mucho yo es renovarse o morir, ¿no? Siempre seguramente nos va a traer algo bueno, pero tenemos que darnos cuenta de ello. Y muchas veces no es tampoco, Ángel, generar nosotros el propio cambio en nuestras vidas, que a lo mejor nos hace falta y tenemos que generar ese cambio, sino que muchas veces la vida es muy cambiante, por lo tanto nos vamos a tener que enfrentar a ese cambio, aunque no queramos, en muchas situaciones. Probablemente los oyentes que nos estén escuchando, pues si ya tienen una cierta edad, seguro que están pensando, ¿no? Cómo a lo largo de su vida han tenido que afrontar cambios pues en muchos momentos de la vida, y en los que, aunque tú no hayas querido, esos cambios se han producido y tú te has tenido que ir adaptando a ellos, ¿no? Entonces, qué importante es lanzarse a ese cambio sin miedo o con miedo, porque no importa tener con miedo, hacerlo con miedo, pero hacerlo, que el miedo no te paralice, ¿no? Y bueno, pues ¿qué va a salir de ahí? Pues, por ejemplo, como tú estás diciendo, y nos centraremos también a hablar de esa conversión en esta víspera de la Cuaresma, y lo que viene de ahí después de que das el paso a la conversión, pues siempre son historias, la verdad que maravillosas. Bueno, yo invito a todos ustedes que están escuchando el programa a participar con un audio de WhatsApp, si lo quieren, en un principio en el 668-594-383, que es nuestro teléfono del WhatsApp de directo, para mandar esos audios en el 668-594-383 y hablarnos de esto, por ejemplo, de cuál ha sido o cuál es un cambio para bien en tu vida. No hace falta que sea hace 20 años, no hace falta que sea hace 60 años, no hace falta. Yo diría que podemos empezar por uno pequeño o incluso uno importante, que tú lo has considerado pequeño, pero en un momento determinado has hecho un cambio y al final ha sido un cambio para bien, una llamada, un gesto. El cambio de tu hijo, de que le cambiaste en su momento de colegio porque le venía bien
porque, bueno, en ese momento costó mucho, pero al final fue un cambio a mejor. También podemos hablar de a veces que cambios con los que nos hemos equivocado. ¿Por qué no? Porque al final los cambios nos sirven para aprender también de las cosas malas. Pero sobre todo me gustaría preguntarles cuál ha sido o cuál es un cambio para bien en su vida. En el 668-594-383 nos pueden ir mandando esos audios de voz. También, si lo quieren, pueden mandarnos un email que decimos siempre, antes de que se nos olvide, a elcandil@radiomaria.es para tratar este tema o alguno de los otros temas. Ya se me queda largo el sumario, así que, Paloma, simplemente tengo que decir que vamos a hablar acerca de esto y vamos a hablar algún cuento, si nos da tiempo, como he dicho antes, acerca del cambio, de la conversión, y también un testimonio especial de, bueno, pues una persona que también ha experimentado un cambio en su vida, un cambio de fe, en este caso, o de no fe a fe, y de no creencia a creencia, se puede decir, o de no practicante a practicante, una conversión, que es de lo que estamos hablando hoy. Sí, estará con nosotros Juan, un vecino de aquí del barrio donde se encuentran los estudios de Radio María, y bueno, pues con él digamos que pondremos en práctica pues cómo los cambios a veces tienen sus dificultades, pero en este caso el camino de conversión, el encuentro con Dios, pues te lleva a una vida más feliz. Lo veremos en su caso. Bien, pues Juan nos contará enseguida cuál ha sido para él ese cambio en su vida. Y bueno, pues yo quiero contarte, Paloma, que en verano de 2023 Javier Huerta lo tenía todo. Tenía una familia unida, estabilidad, una vida que él mismo definía como feliz. Él era agnóstico. No rechazaba a Dios, pero tampoco lo buscaba. Se sentía pleno, convencido de que no le faltaba nada. Pues esto de lo que estamos hablando. Tras regresar de un voluntariado en familia en Perú, un vídeo de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023 y una canción de Hakuna empezaron a remover algo en su interior. Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver. Me he asomado al abismo, me he atrevido a saltar y caer. Pues días después de regresar de ese voluntariado en Perú, Javier, una mañana cualquiera, en su jardín, vivió una experiencia que no se esperaba. Sintió con absoluta claridad que Dios estaba con él. Aquello no fue solo una emoción pasajera, fue un antes y un después, fue un punto de inflexión. Javier descubrió que antes se creía feliz, aunque se creía feliz entonces no conocía la plenitud que da saberse amado por Dios. Pasó de estar bien, pues esto de lo que hablábamos al principio. Tú piensas que no necesitas ese cambio, ¿no? Y de sentirse verdaderamente en casa, del bienestar cómodo, a una alegría profunda y que realmente era reparadora y transformadora. En cuestión de horas cambió sus prioridades, su mirada, que tanto le gusta a Paloma Niño, y su rutina. Lo que parecía una vida completa encontró un sentido nuevo y definitivo. ¿Dónde estás cuando me haces falta? Romperá el cielo desde mi garganta gritándote. ¿Dónde estás cuando me haces falta? Estoy aquí en el silencio, estoy aquí. Y traemos pues este testimonio de Javier Huerta porque es uno de tantos, ¿no? De tantos ateos que cambian de autobús. Hay un libro de José Ramón Ayllón que dice 10 ateos cambian de autobús y son varios pues testimonios, ¿no? De personas que no creían en Dios y que tuvieron un encuentro con él.
Y en concreto, pues se lleva diciendo un tiempo también que si estamos teniendo actualmente un giro hacia lo católico, porque es verdad que está habiendo pues personalidades un poco famosos, influencers, ¿no? Que están pues volviendo a Dios y que están contando sus testimonios sin tapujos y sin ocultarlo, ¿no? Muchas veces a través de las redes sociales. Y se hablaba de ese giro católico, que bueno, que realmente el giro católico, el encuentro con Dios, este cambio de... Pues en concreto estamos hablando del cambio en general, pero también de este cambio de conversión, de acercamiento a Dios, pues en este tiempo que vamos a comenzar de la Cuaresma es un tiempo muy propicio para ello. Pues realmente eso siempre ha estado allí, siempre ha habido conversiones. Aquí en Radio María pues hemos escuchado muchos testimonios, pero sí que es verdad que el cambio quizás, pues uno de los cambios que puede estar habiendo es el no tener miedo, ¿no? A contarlo, a decirlo, el encontrar ahí pues una comunidad, unas personas que te escuchan, que no te juzgan y bueno, pues puede ser que el cambio pues esté en el aire, ¿no? Realmente, y que se esté resurgiendo un poco por parte de algunas personas. Hace nada que ha habido un encuentro realizado por Comunión y Liberación en Estados Unidos, que bueno, pues un poco hablaban de este giro, de este cambio católico que está habiendo, y ponían un ejemplo de la escritora estadounidense nacida en Somalia, Ayagan Hirsi Ali, que a finales de 2023 publicó un ensayo viral titulado ¿Por qué ahora soy cristiana? Y cuando publicó ese artículo mucha gente dijo, bueno, si Ayagan Hirsi Ali, posiblemente una de las exateas más destacadas del mundo, cambió de opinión, le podría pasar a cualquiera, decían, ¿no? Y bueno, pues hablaban de ese renacimiento religioso, de ese encuentro con Dios. Y por eso hoy también vamos a traer ese testimonio de Juan, que pues tuvo también ese encuentro con Dios que le produjo un cambio radical en su vida. Hay que decir que también en esta radio pues se ha acuñado ese término de radio que cambia vidas, porque estamos también recibiendo muchos testimonios de muchas personas que en el encuentro con Dios a través de la radio pues han cambiado su vida. Y cómo es algo que está ahí, que es real, que no solamente pues cambiamos en muchas facetas de nuestra vida, esto que estábamos hablando al inicio del programa, pues hay cambios que se pueden dar en la profesión, en aspectos de nuestra vida que podemos cambiar y mejorar en muchos sentidos, ¿no? Desde muchos tipos formativos, intelectuales, como decimos, en la profesión, en la familia, muchos cambios que podemos hacer, pero también este cambio, esta conversión y este paso, este acercamiento que podemos dar hacia Dios, ¿no? Tenemos ahí algunos casos también. Antes de escuchar el testimonio de Juan, Ángel, de eso que estamos diciendo. Yo antes de eso estaba pensando en una cosa mientras lo estaba, porque es una cosa que si no la digo reviento, como se suele decir, y es que muchas veces nosotros mismos, los creyentes o la gente que estamos cómodamente sin querer ese cambio o sin necesitar ese cambio, como otros lo están pidiendo a gritos o no saben ni siquiera que lo necesitan, pero lo necesitan. No digo que se burlen, pero hay un poquillo de sorna con el sentido de la palabra converso, ¿no? O convertido. Convertido. Bueno, ¿en qué se ha convertido, no? Decimos, bueno, muchas veces, yo a veces lo he escuchado, ¿no? en sentido simpático y otras veces con un poco más de maldad, por así decirlo, y a mí me da un poco de rabia porque ojalá todos fuéramos continuamente convertidos cada día, precisamente por eso es algo que necesitamos, porque el que, digamos, hace chanza sobre eso es que es al primero que le falta esa conversión, según mi punto de vista. Ojo que esto es una cosa personal y creo que es algo de valorar. Yo sí creo firmemente que es un valor la conversión, porque ese valor, esa fuerza de tener la necesidad y tener la fortaleza de poder convertirse cada día un poquito más, nos va a hacer mejores seguro. Claro, y es que además a lo mejor es el término, pues no utilizamos ese término si no nos gusta la Bueno, conversión, vale. pero realmente significa, lo que significa es cambio radical de vida y dirección, que también se suele llamar metanoia, ¿no? Donde una persona pues realmente cambia absolutamente. No es que no es que sea otra persona, sino que es la misma persona, pero ha cambiado rotundamente, ¿no? Y bueno, pues antes de seguir, Ángel Luis, están llegando ya aquí algunos WhatsApp al WhatsApp de Radio María. Venga, vamos a escuchar alguno. Que lo recordamos, el 668-594-383. Primero tenemos pues los que nos escriben simplemente y, por ejemplo, hay un oyente que nos dice: para mí un cambio importante fue escuchar Radio María.
Vivo solo y estaba muy perdido. Mucha gente nos dice este testimonio, gracias por compartirlo, porque es algo que recibimos aquí a diario, pero bueno, en este caso lo hemos recibido en directo y hay que decirlo también. Nos da las gracias, se llama Mariano. Pues Mariano, un saludo y qué bien, ¿no? Que la radio pues también pueda servir para de compañía y de bueno, sentirnos mejor, ¿no? Con la escucha de la radio. Otro oyente, Charo, nos dice: mi cambio fue de casa, me costó mucho el desapego, pero fue para bien, gracias a Dios. Sí. Pues cierto, pequeños cambios que tenemos en nuestra vida, muchas veces pues provocados porque a lo mejor no los queremos, pero que muchas veces son para bien. Los que hemos cambiado de vivienda en más de una ocasión, pues siempre tienes nostalgia, pero al final no deja de ser un lugar en el donde has tenido vivencias, has tenido buenos momentos y has tenido malos, pero no deja de ser un cambio, y todos los cambios al menos hay que pensar que son para bien, y cuando son para mal, pues bueno, seguir para adelante. Oye, casi un poquito en plan broma, o escuché una vez que más o menos de media íbamos a tener 3 mudanzas en nuestra vida, y digo, bueno, pues yo ya llevo 4 o 5, así que ya llevamos unas cuantas. Pero bueno, pues sí, pues un cambio de casa también es un cambio que hay que afrontar. Has vivido 2 vidas tú ya, Paloma. Unas cuantas vidas. Y aquí recibimos un oyente, ahora sí, escuchamos. Hola, buenas noches, candileros. Paqui la cordobesa de los pies a la cabeza. Pues mira, yo el cambio más grande que he visto en mi vida y que ha sido para bien, después de quedarme viuda, el aprender a estar sola y a sentirme bien en la soledad, fíjate, qué cosa más curiosa. Pues no sé, porque siento que cuando estoy ahora sola, ¿no? Me encuentro más con el Señor. Y para mí eso en mi vida me está haciendo increíblemente feliz. Así es que buenas noches y que Dios bendiga. Pues bueno, muchas gracias, como siempre, Paqui, y duro y bonito a la vez, porque claro, cuando te quedas sin tu pareja o sin un ser querido muy cercano, es un cambio totalmente, es un cambio de cómo ver las cosas. Pero es bonito como ella lo ve desde el punto de vista de sacarle algo bueno a ese cambio que te ha dado la vida, que ha sido pues quedarte viuda. Ante eso, pues es verdad que estoy leyendo actualmente un libro de una chica que se quedó viuda con 32 años y ella misma, pues bueno, aquello fue muy doloroso, fue horrible, no puedo contar toda la historia porque es muy profunda, es muy bonita. El cambio para ella también fue para bien porque entendió muchas cosas y cambió para mejor su vida, pero en medio del dolor más absoluto, claro, entenderemos. Pero ella decía que no quería quedarse como triste, sino que en realidad ir por ahí y los años que le quedaran por delante, pues estar amargada, ¿no? Sino que realmente quería como buscarle la parte buena, ver en qué parte, aunque nos parezca muchas veces que no la hay, pero si la buscamos, pues esos cambios, hasta los que nos producen más dolor o son malos, directamente nos parecen malos o lo son, pues que luego también de ahí se pueden sacar cosas si sabemos darle un poquito la vuelta al sentido y darle un sentido a lo que nos está pasando, ¿no? Y eso que hablábamos de la mirada antes, de la forma de cómo interpretamos la mirada, cómo le cambió la mirada a Paqui en este caso. Me ha encantado el audio que nos ha mandado, y me ha recordado un poco a cuando fuimos varios de aquí, de la emisora, al preestreno de la película de Inmaculada, y hablaba de cómo nos veía, bueno, una parte, ¿no? La primera parte de la película, de cómo nos veía desde un punto de vista fuera del espacio-tiempo, Dios, cómo nos veía a todos, y es un punto de vista totalmente diferente a cómo lo vemos nosotros, claro, encorsetados en el tiempo, y Él nos ve igual en el pasado, en el presente y en el futuro, a toda la humanidad, y claro, si te pones a pensarlo, te explota la cabeza, como dicen los jóvenes, ¿no? Pero es verdad que te cambia la mirada totalmente de esto, que no me quiero liar con este tema, pero bueno, quería decirlo, que es a lo que me ha recordado, Paqui. Muchas gracias por tu mensaje. Seguimos recibiendo más mensajes, ahora vamos con todos ellos en el 668-594-383 para que nos cuenten, pues eso, que hemos preguntado, ¿cuál ha sido un cambio en tu vida importante que
que haya sido para bien y que bueno, que te haya conmovido notablemente o que te haya cambiado de alguna manera tu mirada, como en el caso de Paqui. Y vámonos enseguida con el testimonio de Juan y nos queda en el tintero a todos esos influencers. Después de Juan, si quieres los comentamos, Paloma. Sí, pues y tantas personas, también nos lo podéis contar en ese número de WhatsApp, que vuestro cambio pues está siendo ese, el de acercaros a Dios y ese cambio total de vida que llamamos conversión o metanoia. Y bueno, que esperamos también que nos lo contéis, como lo va a hacer en este momento para todos los oyentes Juan. Seguimos aquí en el Candil cuando son las 11:26, las 10:26 en Canarias. Se acabó ya la mentira, está en mi cuerpo. Toda esta falsedad ha roto mis adentros. Entregué mi todo, olvidé mi centro. Cedí por apostar, soy infeliz, es cierto. Ya no quiero seguir, dejé de sonreír. Entre todo perdí toda razón para vivir. Quiero volver a mí, la persona que fui. Encontrarme otra vez, buscar donde fallé, redimir el porqué, encontrarme y volver a creer. Están escuchando El Candil con Ángel Luis Arija. Debo enfrentar la lluvia y el tormento, toda mi obscuridad, lo que marca el recuerdo. Voy a analizar las heridas que tengo, aunque duela al tocar, voy a sanar con tiempo. Ya no quiero seguir. Pues esta noche, Paloma, tenemos un invitado aquí en el Candil llamado Juan y que conocemos. Realmente le conoces tú más porque de vez en cuando te paras a hablar con él y es una persona que yo no le conozco tanto como tú, pero sí que diría que tiene ciertas características como que es una persona afable, con buen trato. Ahora nos estaba contando fuera de micro que le gusta hablar, que es hablador. Una de las cosas que más le gusta es hablar y venerar a papá y a mamá, nos dice. Esta persona se llama Juan, es un vecino de aquí, del barrio de la Dehesa del Príncipe. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. Y quería preguntarte lo primero, ¿quiénes son papá y mamá? Bueno, pues es muy fácil. Solo hay que ser un poco consecuente y saber que papá es nuestro Señor Jesucristo y mamá es la Santísima Virgen María. ¿Desde cuándo, como dices? Una de las cosas que más me gusta es esa veneración, ¿no? Esa, Sí. bueno, tenerles presente. ¿Desde cuándo es esto? ¿Esto es de toda la vida? ¿Lo tienes desde la familia, desde pequeño? ¿O ha habido en algún momento en tu vida que haya habido ese despertar en el que esa conversión, en el que tú te has dado cuenta también y has dicho, ostras, que están aquí? Vamos a ver, yo voy a ser un poco breve porque esto es muy largo de contar, porque esto ha sido a través de, bueno, yo creo entender que mi conversión ha sido pues aproximadamente unos 6-7 años, donde realmente yo no me di cuenta de ello, pero sí consciente de que el espíritu de papá, sobre todo, que es fantástico y genial, pues está en mí, y lo digo así de esta manera, sin ánimo de nada, porque realmente representa mucho en mi vida. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que yo, la verdad, cuando tenía, ahora mismo tengo 64 años, y cuando tenía 30 no procesaba este tipo de cosas porque él no estaba en mí. Pero hoy en día, gracias a Dios, sí está en mí. Digamos que, bueno,
o lo que queremos pensar, lo que pensamos todos es que los que somos creyentes en todo momento está, pero hay algún momento que nos damos cuenta de que está, tú ¿no? te das cuenta, ¿no? Porque tú te das cuenta, Juan, o sea, o has llegado a la conclusión, ahora que sabes, ¿no?, que está contigo, que siempre estuvo aunque tú no te diste cuenta, o cómo lo viviste, y si nos quieres contar un poco, pues cómo fue un poco esa juventud tuya. No, mira, Paloma, mi juventud fue marcada de una manera muy sistemática, donde realmente hubieron circunstancias donde realmente no me sentía a gusto conmigo mismo, pero a través de determinadas cosas, siempre lo he dicho y lo diré, tengo que estar agradecido siempre a Jesús y María, porque ellos han sido los promotores de realmente de iniciar mi momento, mi instante a lo largo de mi vida. Pero lo más llamativo, te diría, es que, no lo sé, pero yo quiero pensar que son cosas muy, muy esenciales en mi vida y muy básicas, pero sobre todo tener ese amor fundamental que hay que tener hacia ellos. Y realmente ellos vinieron a buscarme, dejaron las 99 y vinieron a buscar a la oveja perdida que era yo. Eso es cierto. ¿Cómo fue ese cambio? ¿En qué momento? ¿Un día te despiertas por la mañana y ya te das cuenta de ello? ¿O cómo fue? Pues mira, Paloma, sinceramente, no me di cuenta del cambio, ¿vale? De verdad, o sea, esto es real. No me di cuenta del cambio. Pero a través de mi forma de hablar, de comportarme, de mi actitud, de mi carácter y de mi forma de ser, me di cuenta que algo ha cambiado en mi vida. Y entonces me planteo varias cosas, ¿no? Y me pregunto a mis adentros, Juan, ¿quién eres? Y digo, realmente, pues sigues siendo Juan, pero has cambiado. ¿Y por qué has cambiado? Y entonces me planteo varias cosas. Digo, aparte de que Jesús ha dejado las 99 y ha venido a buscarme, me siento feliz con ello, pero no me di cuenta, Paloma. No me di cuenta. Él solito realmente cogió y lo hizo. Es verdad. ¿En qué momento estabas por aquel entonces, que dices que bueno, que fue hace más o menos 6 o 7 años? Sí. Sí. ¿En qué momento estabas en un momento, digamos, de bajón, como se suele decir? Sí. ¿En un momento estabas ya jubilado? ¿Estabas ya en un proceso de mal con la gente? ¿Contigo mismo no estabas a gusto? No, bueno, mira, yo te diría que no, mal con la gente no, porque yo siempre he sido una persona, no sé, muy afable con todo el mundo y muy, muy cariñoso con la gente. No creo que sea eso, pero realmente yo lo que quiero pensar realmente es que nos remontamos a años atrás que fueron muy diferentes a través de Jesús y María, sus discípulos, apóstoles, etcétera, etcétera, claro. Lo que representa la luz del mundo, donde realmente la gente era de otra manera, ¿no? Sí. Y entonces hay que pensar en varias cosas. En principio hay que pensar cosas como que realmente sus seguidores, yo me considero un fervoroso seguidor de Jesús, lo seré así hasta mi último día de mi vida. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, claro, hay cosas que realmente no se entienden y realmente hay que saber y tener muy en cuenta que hoy en día es igual que hace 2000 años. Hoy en día es igual. El cristiano estaba perseguido, estaba mal visto en determinadas ocasiones y bueno, y hoy en día es igual. Eso lo puedo asegurar que es igual, porque realmente yo lo noto, yo lo siento, y realmente el llevar una cruz a cuestas es difícil, es muy complicado, pero realmente con la ayuda de Dios es muy llevadero, evidentemente. Hoy estamos hablando de, bueno, ahora que ya estamos en Cuaresma, del cambio que producen las personas. Ya vamos a hablar de esa mejora en la vida, de esa conversión que nos hace falta a todos, en mayor o menor medida. Y estamos con Juan. ¿En qué ha mejorado tu vida desde que ha pasado esto? Mi vida ha mejorado completamente, en todo. Soy una persona feliz,
pero no soy feliz por determinadas cosas que tenemos en este suelo, lo material o algo que tenga significado para el ser humano. No. Yo soy feliz porque realmente tengo el Espíritu de Dios en mí. Me ayuda cada día de mi vida a ser como yo soy, a ser como Él o a intentar ser como Él, a ser una pequeña copia, un 0007 de copia, ¿vale? Pero bueno, es importante, pero de verdad ha cambiado mi vida muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y claro, yo de verdad nunca pensé con 20 años que hoy en día llegarían estos momentos que los he ansiado muchísimo. ¿Cómo lo veías con 20 años? Como dices que lo ansiabas, ¿ya buscabas un poco esta paz o...? No, Paloma, no. Mira, yo con 20 años no sabía ni lo que era una iglesia, ni quién era Jesús, ni quién era María, ni había leído nada de la Biblia, Nuevo Testamento, y ni había orado jamás en mi vida sobre esa edad un Padre Nuestro. Y entonces yo echo la vista atrás, Paloma, y digo, ¿cómo es posible? Pero claro, hay un pequeño inconveniente, que yo no le he elegido a Él me ha elegido a mí. Jesús me ha elegido a mí, no sé por qué, pero Él me ha elegido a mí. Y entonces yo jamás de los jamases le voy a defraudar, nunca, hasta mi último día, Paloma. Lo que pasa que, claro, realmente el camino es arduo y difícil, pero con la ayuda de Él no hay problema. Además, hay que tener en cuenta, y como digo yo me río un poco, porque realmente siempre, desde mi punto de vista, la gente piensa que realmente la fuerza que tiene, me refiero a Jesús, realmente es inconmensurable. Inconmensurable, vamos, es evidente, siendo el Rey de los cielos y de la tierra. Y realmente, partiendo de esa base, el fundamento es la base de todo lo que realmente conllevamos en el día a día, y sobre todo es la perseverancia en la oración, que es fundamental para cada uno de los cristianos y católicos que hay en el mundo. Es importantísimo. Y eso nos tenemos que dar cuenta, porque no podemos dejar de orar continuamente. Esta frase que dices mucho tú de dejar de orar, o que hay que orar, que es importante, y hay gente a la que no le llega, como a ti con 20 años. Supongo que a ti con 20 años, este discurso que tú estás dando ahora mismo con 20 años, te entraba por un oído y te salía por otro. Me daba igual. Y ahora has cambiado totalmente la manera de decirlo. O sea, eres otra persona, eres la misma persona, como dices tú, sigues siendo afable, seguramente también lo fueras con 20 años, pero el discurso ha cambiado de la noche al día. Yo estaba, sinceramente, Estabas más enfocado en ti, digamos. Sí, en mí, pero también estaba un poco perdido, ¿vale? Porque realmente no era consciente realmente de la importancia del cristianismo, el catolicismo, ¿no? Lo que representaba. Y hoy en día me siento, pues eso, como os he dicho anteriormente, muy feliz de poder seguir sus pasos cada día, y de verdad a mí me llena de satisfacción y alegría el poder transmitir quizá esa perseverancia, y lo repito mucho siempre, en la oración, y sobre todo que las personas que realmente aman a Jesús sean muy constantes en la oración, y que tengan ese momento donde realmente puedan tener, ¿vale? Para que realmente, no lo sé, cada uno somos un mundo, eso es evidente, pero solo hay un camino. Solo hay un camino. Y yo me río porque realmente nunca pensé que, claro, nosotros pensamos cuando vamos a un sitio que hay muchos caminos, ¿no? Los vemos, andamos esos caminos, pero solo hay un camino, y es el camino de Jesús. Bueno, tú lo has dicho bien, ¿no? Cuando tenías 20 años a lo mejor pensabas en divertirte, en salir, pues a lo mejor tenías varias novias y no tenías... mucha gente le pasa, tampoco pasa nada por decirlo, porque es así. Y a lo mejor tenías muchas opciones de caminos, llegabas a uno y te volvías para atrás, o lo dejabas a medias, y ahora tienes una cosa más clara,
que es una manera de vivir. Yo quería preguntarte si te arrepientes de alguna manera. No está bien dicha la pregunta, porque no es arrepentimiento, es si volvieras para atrás, estarías llevando la vida que llevas ahora, ya con 20 años, si te hubieras dado cuenta de todo esto de lo que nos hablas. Por supuestísimo que sí, vamos, por supuesto. ¿Y qué hubieras dejado? Dices, jolín, esto lo tenía que haber dejado desterrado atrás mucho antes. Yo, mira, te voy a decir una cosa. Yo, si pudiera volver atrás, te lo digo de todo corazón, de verdad, hubiera cogido y realmente hubiera sido un chico, un hombre seminarista, y hubiera intentado hacer las cosas como Dios manda. Y Él me hubiera dado las fuerzas para ser sacerdote, para predicar la palabra de Dios, aunque sinceramente procuro hacerlo cada día de mi vida desde otro punto de vista. Pero si pudiera volver atrás, os lo aseguro que sería una persona que enaltecería la palabra de Dios. Aún así, me fijo en eso que dices, Juan, porque has dicho que aunque estás ahora ya en el camino pues de Jesús y demás, que llevas la cruz, o sea que no es fácil este camino. Y sin embargo dices que lo cogerías este camino pues mucho antes, ¿no? Si hubieras podido desde el principio y además totalmente entregado, ¿no? ¿Cómo? Claro que sí, Paloma. Por lo tanto, aunque es un camino difícil, al final has sido más feliz en este camino o con la cruz que los años anteriores que no estabas todavía pues unido a Dios, digamos. Paloma, el camino de la cruz, como tú bien dices, es muy, muy, pero que muy difícil. Es muy complicado. Porque tenemos que tener en cuenta una cosa. Sabemos que hay cielo e infierno. Las personas que predicamos la palabra de Dios, así, tal cual. Realmente el maligno, todos conocemos quién es y yo le tengo muchísimo respeto, sabe perfectamente que realmente no le gusta. A él no le gusta que yo en mi casa ore un Padre Nuestro, o un Ave María, un Dios te salve María. No le gusta. E intenta por todos los medios perjudicarme en muchísimas cosas. Pero ¿sabes el problema, Paloma? Que el Rey de los cielos y de la tierra está muy, muy, muy pendiente para que sus hijos, los que les amamos, pues ¿qué es lo que pasa? Que realmente Él no lo permite, ni lo va a permitir nunca. Precisamente porque sabe que cuando ya no estemos en el tiempo que estemos en la tierra, alcanzaremos una vida eterna. Y evidentemente no es tan fácil seguir este camino. O sea, tiene muchos inconvenientes, porque todos sabemos que todo lo que conlleva en esta vida terrenal está el bien y el mal, y hay muchas dificultades. Y pasamos procesos donde las cosas pasan y tenemos momentos malos y momentos buenos. Y es evidente que realmente los momentos malos no le gustan a nadie. Soy consciente de que pasaré momentos malos, pero con su ayuda saldremos adelante. Todas las personas que los queremos saldremos adelante, sin ningún tipo de dudas, Paloma. Es verdad que lo que dice Juan, pues es difícil el camino del católico, del creyente, del cristiano, sobre todo por el ruido que tenemos afuera de la sociedad, la poca empatía que vemos en general en la gente, y luego entre los propios cristianos, que hay que también hacer un examen de conciencia y una crítica entre nosotros mismos. Sí. No somos porque somos pecadores, que hay que decirlo. Y luego lo importante que dice Juan también, que existe el bien y que existe el mal, ¿no? Y que estamos también tentados como todos. Claro. Y que el camino no es fácil, pero yo me quedo con esa felicidad que has alcanzado, Juan, a lo largo de tu vida, en estos últimos años, al estar pues más cerca de este camino, aunque sea un camino difícil. Muy difícil. Porque se te ve feliz, hay que decir a los oyentes también, no dar detalles, pero estás también pasando un proceso de enfermedad y aún así pues siempre estás feliz, ¿no? No me importa, estoy feliz. Solamente con su presencia en mi vida y la de su mamá, yo realmente me da igual estar mejor que peor. Siento que las personas que realmente lo procesan de una manera muy precisa, no van a tener ninguna dificultad en la vida, enfermedades, familia, economía, trabajo, etcétera, etcétera, porque Él siempre está muy pendiente. Como somos, como dice Juan, que hay que ir un poco con la verdad por delante, también tenemos que decir
no para que la gente deje de ser creyente, deje de ser católica y deje de querer a papá y a mamá, como dice Juan. Sí. Hay que decir la verdad y todos conocemos nuestra verdad, más o menos. No la conocemos al 100%, pero Juan conoce la suya. Quería preguntarle, ¿qué es lo que a ti te parece más duro personalmente? Como has dicho tú, generalmente, pues es verdad que yo pienso que los católicos, los de aquí, en España en concreto, somos unos privilegiados dentro de lo que cabe, porque hay cristianos a los que les matan en África y en muchas partes del mundo. Nosotros, dentro de lo que cabe, somos unos privilegiados, pero es verdad que cada uno tenemos nuestra cruz y tenemos nuestro... que nos cuesta. Para ti, ¿qué es lo más difícil? Yo te diría que realmente, primeramente, hay una base fundamental en mi vida, que realmente siempre lo he pensado y puede ser así. No digo que no. Pero a mí no me importaría dejarme mi vida por papá y mi mamá. Primeramente, porque realmente lo siento así, de esta manera, ¿vale? Pero soy muy consciente de que los peligros son muchos. Pero claro, yo advierto la presencia de mi papá y de mi mamá, y entonces ellos no permiten ninguna incidencia en mi vida. Y realmente es muy importante que el cristiano, que el católico, que el creyente tenga muy presente que esa adoración de manera puntual que tenemos, yo diría que a diario o continuamente, como yo, por ejemplo, porque lo hago muy a menudo, esa adoración, que sean conscientes de que realmente Él no nos deja de la mano. Eso es fundamental, porque realmente si no tenemos ese instante y ese momento, porque Él ya lo sabe, realmente lo que necesitamos en cada momento, no sabríamos en qué momento cómo actuar cada uno de nosotros. Pero siempre lo he dicho y lo diré, y no me cansaré de decirlo nunca. Jamás me cansaré de decirlo. Donde realmente se derrota al enemigo es la perseverancia, que es la oración. Fundamental valor del ser humano y del cristiano. Eso es, vamos a ver, eso tiene que ser así de una manera muy, muy precisa. Nos has dado una clave para la Cuaresma, que es la oración, ¿no? Sí. Pero también es verdad que estamos hablando de este camino del cristiano, que puede ser duro a veces llevar la cruz, porque entramos también en esta Cuaresma que vamos hacia la pasión y muerte de Jesús. Sí. Pero para dejarnos un mensaje final, porque nos has dicho que eres feliz, Sí. o sea, a pesar de la cruz eres feliz, pues dinos un poco, Juan, y ya con esto terminamos, en este cambio de vida que has tenido, en este proceso, en esta conversión, si es tu momento más feliz y cómo lo vives, ¿no? Esta felicidad. Yo, mira, no sé, son muchas cosas, porque no tendría tiempo suficiente en esta tierra para intentar realmente ser lo feliz que me encuentro ahora mismo, de verdad, porque realmente es algo maravilloso. La gente que no ha tenido ese momento, ese instante de conversión, o que realmente no sabe un poco qué camino elegir a lo largo de su vida en los años que tenga cada uno, da igual. Pero yo realmente te digo una cosa, Paloma, te lo digo con sinceridad, ¿eh? Realmente yo en Cuaresma, ahora mismo, pues daría una buena opinión, que no soy quien para dar ninguna opiniones a nadie, pero realmente me gustaría decir varias cosas, no como opinión, sino como lo que realmente hago cada día de mi vida, que es algo fundamental. Y lo fundamental es tener en cuenta y tener siempre presente a Jesús y María, y sobre todo esos momentos de oración. Es que es muy fácil, para mí es muy facilito, porque realmente me siento muy bien en determinadas ocasiones, yo te diría que en todas, casi todas, donde realmente es muy sencillo. ¿Qué cuesta orar un Padre Nuestro? ¿A qué no cuesta nada? Pues con eso, con ese Padre Nuestro, hacemos feliz a papá y a mamá. Y ellos lo saben, lo que estamos haciendo cada uno de nosotros en todo momento. Pero yo, como pauta a seguir, no como consejo, que no sé quién para dar consejos, pero como pauta a seguir, la perseverancia en la oración. Siendo una persona normal, sencilla, amigo de tus amigos,
y siendo consecuente que el camino va a ser muy, muy difícil, es una buena opinión de amigo, de verdad, con sinceridad. La perseverancia en la oración, yo diría eso siempre, no diría otra cosa, es muy sencillo. Pues buen consejo para esta Cuaresma, y hay que decir a los oyentes que no pueden ver a Juan que le brillan los ojos, ¿no? Y sonríe con ellos cuando habla de papá y mamá. Claro, pues sí. Bueno, tenemos la suerte también de tenerle aquí cerquita, de vez en cuando hace una visita aquí a la capilla de Radio María. Le agradecemos su presencia hoy en el programa del Candil conmigo, con Ángel Luis Arija y con Paloma Niño. Te agradecemos esta entrevista para que tú también des luz y des testimonio de cómo es tu vida, cerca de Pues de, muchas gracias, del Señor. Muchas gracias. Muchas para gracias mí a ha ti. sido un placer que me invitarais y yo siempre estoy dispuesto para cualquier cosa que necesitéis, aquí me tenéis para lo que haga falta. Muchísimas Ningún gracias. tipo de problema, Muchísimas gracias, Juan, Pues- por tu testimonio, sobre todo. Pues un saludo para todo el mundo y realmente solo quería decir ya una última cosa. Realmente, tener siempre a Jesús y María en vuestro corazón, que es fantástico. Y son fantásticos. Sobre todo mamá, que es muy, muy cariñosa. Aquí estamos, en la Radio de la Virgen. Eso es. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Fantástico escuchar a Juan, este testimonio ha sido maravilloso. Vamos a dar, Paloma, si te parece, porque nos quedan, son 23:51, estamos a Unos minutos. a 9 minutos del miércoles de ceniza. A 9 minutos, entonces tenemos que dar paso, si puede ser, alguna llamada en el teléfono del directo 91 005 94 19. Tiene solo un minutito para llamar y podemos darle paso y que nos pueden contar ese cambio que han vivido en su vida. Yo, mientras tanto, en lugar de hacer eso que hemos dicho de hablar de los influencers, voy a decir 3, 4, 5 frases de los influencers, a ver si podemos decir de quién es cada una. Por ejemplo, hay algunas muy buenas que uno de los grandes influencers del mundo dice: se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia. Cristo vive en mí y yo viviré para él. La segunda: mi vida no es solo trabajo, es Dios y Cristo es la respuesta. La tercera frase: cambié el lujo por lo real, ya no camino sin dirección. Una cuarta frase: cambio los likes por la fe para comenzar mi camino hacia el sacerdocio. Esta es gorda, porque claro, ese cambio hacia el sacerdocio es muy grande. La quinta: en Dios he encontrado una alegría que nada de este mundo me había dado antes. Una sexta frase, un sexto testimonio, dice: entré a una iglesia y sentí la paz. En ese momento conecté con Dios y todo cambió. Y la séptima y última, ahora desvelamos una de las 7, soñé que Dios me amaba y decidí empezar a vivir dejando que se hiciese su voluntad. Enseguida resolvemos alguna de estas 7 cuando Paloma me diga cuál es su preferida. Pero vamos a dar paso a una llamada. Porque tenemos que hacerlas muy rápido, tenemos 2 llamadas a la espera. Marisa Quiroga, desde Lugo. Marisa, buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, me siento muy identificada con este chico que habló, porque yo también tenía todo en contra, ya desde pequeña. Me habían dado un susto de pequeña que se me solucionó yendo a Fátima. Allí hablé con la Virgen y no sé lo que hablé, pero cuando volví a mi casa me acordé del susto que me dieran y de todo lo que pasara en aquel susto. Sí. Yo estaba marcada ya desde niña para ser infeliz. Tuve la separación de mis padres, tuve que perder los estudios, tuve tratamientos psiquiátricos, tuve
problemas con mi pareja, tuve una lucha de custodia, tuve que regresar a mi país sin nada y enferma, tuve todo en contra, pero oye, tuve el encuentro con el Señor, con los carismáticos en Caracas y en los colegios de monjas que he estado en algún encuentro. El Señor me fue buscando y se puede tener todo en contra, todo en contra, que te menosprecien, que te desprecien, que te aparten. En realidad vivo sola ahora, parece que soy la despreciada y mira, soy la más amada. Eso es verdad, porque Gracias, el Señor, Marisa. Gracias por tu testimonio. El Señor me da constantemente motivos para darme cuenta de que está conmigo. Y es un cambio diario, tanto el tuyo, Marisa, como el de, pues otros testimonios que hemos escuchado. Y muchas gracias por compartirlo. Sí, ojalá que otro día nosotros. tengamos más tiempo para escuchar más despacio nos tu quedan testimonio. solo 3 minutos. Y tenemos un testimonio anónimo también al teléfono, que casi acabamos con él. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, no sé si habrá tiempo porque... Tiene que ser muy rápido. Venga, un minutito. Bueno, pues ya está. Bueno, pues el Señor tuvo a bien regalarme a través de su mamá, como decía Juan, un encuentro, una experiencia, llamémoslo, no sé cómo, porque yo no tenía ni idea, una perfecta ignorante, no había oído nunca semejante cosa. Lo viví un 12 de mayo a través del Santo Rosario, de pedirle más fe, y el Señor tuvo a bien no solo darme más fe, aumentarme mi fe, sino tener un encuentro con Él. Yo no estaba soñando, yo no estaba viendo una visión, yo estaba perfectamente despierta. Cuando me desperté, sentada en mi cama y pellizcándome porque estaba despierta total. Duró unos segundos, aquello fue impresionante. Yo soy otra persona y, bueno, lo del perdón es impresionante. Ya me pueden humillar, me pongo acelerada porque es que... Claro, no es para menos. Es como si lo estuviera viviendo efectivamente, por eso le digo, no es para contarlo, todo el proceso que llevé yo antes y el Señor conmigo, por supuesto, desde pequeña y desde adolescente y desde mi vida y tal, y impresionante, pero sí que la Virgen María me llevó de la mano a través de yo rezar el rosario y pedirle a voces que me diera, me aumentara más fe, yo solo quería, porque quería hacer apostasía primero, ¿no? Y entonces, claro, luego ya me dijo un hermano, dice, pero ¿cómo vas a ser apostasía? Porque yo no soy cristiana ni cuenta que lo fundó, le dije, ¿no? Dice, pero bueno, que la fe es un don, ni idea, o sea, imagínese. No le he dicho siquiera, yo creo que buenas noches a Paloma y compañía. Yo no sé si se lo he dicho o no. Pero no te preocupes. Lo importante es que es el compartir el testimonio con nosotros, que os lo agradecemos mucho porque además son muy fuertes y muy buenos y como te decía, no es para menos. Y lo mismo que al oyente anterior, que a Marisa, pues ojalá que otra noche tengamos más tiempo. Abramos el teléfono para todos vuestros testimonios. Muchas gracias por haberlo compartido. Y es que tenemos más Venga, rápido, en los mensajes. Paloma. Pero nada, simplemente Carlos nos escribe, nos cuenta su conversión. No puedo leerla entera, pero sintió que le llamaba a la Virgen, que ha aumentado su fe y que realmente se ha hecho darse cuenta de lo que Dios nos quiere y sentir la necesidad de darle gracias constantemente las 24 horas al día. Y lo más bonito es la necesidad que brota de tu interior de quererlo gritar a los 4 vientos. Perdona que no lo pueda leer entero, Carlos, a ver si tenemos otra oportunidad. Lo mismo, tenemos un testimonio de otra oyente, Andrea, que nos cuenta la conversión de su esposo, que ella ha vivido con él siempre, a pesar de que él no creía, y él poco a poco está dando pasos, ella lo va viendo, está cambiando, y bueno, incluso pues le pidió matrimonio por la iglesia, ya está yendo a misas con ella, se arrodilla en la consagración. Bueno, lleva con él 16 años, casada 9 y unos 6 en este proceso hacia su fe. Pues y el último mensaje muy bonito, para mí es un cambio que sigo en ello, nos dice este oyente, pero cuanto más me acerco a Dios, más me ayuda la paz al entrar en una iglesia, es tremenda. Dejé el psicólogo, aunque sigo con tratamiento por depresión porque es crónico, pero es la mejor ayuda que tengo, y escuchar Radio María en el coche a las mañanas, en vez de debates políticos, me hace salir de casa en paz y ver a todo el mundo de otra manera, sin prejuzgar. Espero que se entienda bien lo que quiero expresar. Nos da las gracias. Raúl, gracias a ti. Paloma, dime un número del 1 al 7. Pues el 5. Vale, pues voy a decir, el 5 es la frase que he leído, que es: en Dios he encontrado una alegría que nada de este mundo me había dado antes.
de todas las frases, de las 7 frases que he leído antes, Paloma ha elegido las 5 sin saber quién es. Pues esta es Tamara Falcó, la marquesa de Griñón, influencer española, uno de los muchos influencers que ha sufrido un proceso de conversión y que ha reafirmado muchas veces su fe católica como eje central de su vida personal y mediática, y que tuvimos una vez además, por cierto, en el Candil aquí como invitada. ¿Sí? Y no tenemos tiempo para más. Solo darle las gracias a todos los participantes, a Mariano, a Charo, a Paqui, la cordobesa, a Marisa, a Carlos, a Andrea, a Raúl, que creo que han sido 7 o 8 también. Sí. Así que muchas gracias a todos. Les esperamos para nuevamente el 17, pero en este caso de marzo, Dios mediante, para estar con todos ustedes en directo, si Dios quiere. Muchas gracias, sean buenos y que tengan un buen proceso de conversión en esta Cuaresma. Buenas noches.